Hola mi gente linda, espero que estén muy bien. Bienvenidos a su canal Sistema de Sobres con Liz. Hoy les tengo el primer video del año de presupuesto y relleno de sobres. Así que vamos a comenzar rapidito por acá. Esta es la nueva libreta de presupuesto que voy a estar utilizando. Así que vamos a comenzar por la fecha. Le voy a poner enero 1. Porque enero. Bueno, vendría siendo para la primera quincena de enero. Primera quincena. Vamos a hacer el estimado para las facturas en esta quincena. Me toca la renta, tengo la renta. Son $536. Tengo el seguro de carro. Son 75. Tengo el celular. Son $32. Y tengo el fee del banco. Son $6. Sí, para esta quincena tengo solamente 4 facturas. Así que voy a hacer el total de la factura. Vendrían siendo $649. En esta área aquí, que es para los gastos variables, pues tengo electricidad, que son $30 los que me tocaría en esta quincena. Tengo para comer afuera, fast food, son $20. Extra de gas, son $10. Para la lavandería son $10. Y para Dollar Tree, pues son $6. La suma total de estos gastos variables pues serían $76. Entonces aquí en el área de fondos de ahorro tengo presupuestado $80. Y voy a comenzar por el sobre de cumpleaños. A ese sobre pues le voy a estar presupuestando $40. Para el día de madre y padre voy a presupuestar $10. Para registración de carro voy a presupuestar $15. Para día feriado voy a presupuestar $5. Y para mantenimiento de carro voy a presupuestar $10 también. Esto me da un total de $80. Tengo que acostumbrarme ahora a esta hoja que hice. Entonces, acá en esta área vamos a pasar las categorías de los sobres, tanto de los sobres de gastos variables como de los sobres de los fondos de ahorro. Voy a comenzar con los de gastos variables. Sería electricidad, que son $30. Fast food son $20. Extra de gas son $10. Lavandería
son 10. Seguimos con Dollar Tree, que son $10 también. Y entonces ahora vamos a añadir los fondos de ahorro que tenemos cumpleaños. Son 40. Tengo para Día de Madre y Padre. Tengo presupuestado 10. Para registración de carro son 15. Para día feriado son 5. Y mantenimiento de carro, que sería el último, son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, perfecto, los tengo todos. Entonces aquí en esta área es donde voy a marcar como quiero que el banco me devuelva ese dinero. Así que vamos a comenzar con los $30 de electricidad. Pues serían un billete de 20 y uno de 10. El fast food es uno de 20. Extra de gas yo lo quiero en 2 billetes de 5. Lavandería sería un billete de 10. En Dollar Tree sería un billete de 5 y uno de 1. En cumpleaños son 2 de 20. En Día de Madre y Padre pues son $10, pues sería uno de 10. En registración de carro son $15, pues sería un billete de 10 y uno de 5. En día feriado son $5, pues sería uno de 5. Y en mantenimiento de carro son 10, pues sería un billete de 10. Aquí los tengo todos. Ahora vamos en esta área a bajar las cantidades. De 20 tengo 2, 3, 4. De 20 tengo 4. De 10 tengo 1, 2, 3, 4, 5. De 5 tengo 2, 3, 4, 5. Y de 1 tengo 1. Así que vamos entonces ahora a apuntar aquí el valor total. Serían $80. Aquí serían, si son 5 de 10 son 50. 5 de 5 son 25 y un billete de 1. Estas serían las cantidades que me tendrían que devolver en el banco. Se me olvidó comentarles que el total que voy a estar sacando del banco son $156. Este es el total. Entonces en esta área acá voy a apuntar los billetes que necesito. De 20, necesito de 10, necesito de 5 y de 1. De 20 necesito 4, de 10 necesito 5, de 5 necesito 5 y de 1, 1. Y aquí yo lo hice también para poner el valor, no es necesario. No es necesario porque ya los tengo acá, pero voy a apuntarlo aquí para tenerlo en récord. 50, 25 y 1. En esta ocasión no tengo el papelito de estos que yo entrego en el banco porque ya lo hice de antemano, ya tengo el dinero aquí para hacer el relleno de sobres, porque estoy pensando en si lo hago así junto, el presupuesto y relleno de sobre, o si lo separo, a ver cómo se me hace más fácil. Porque si lo hago así junto, pues ya tengo que tener el dinero aquí conmigo y de antemano tengo que haber sacado ya la cuenta, así que tengo que ver cómo se me hace más fácil. Por el momento pues ya tengo el dinero aquí, así que vamos para el relleno de sobres. Voy a dejar la libreta aquí al lado porque me voy a dejar llevar por ella. Pues voy a comenzar entonces con la carpeta de gastos variables. Tengo por acá. Y vamos a verificar si tengo algún sobrante en los sobres. De seguro tengo menudo. Así que vamos a ver. En mercado no tengo. En gasolina no me sobró nada. La utilicé. En lavandería me habrá sobrado. Sí. Me sobró $3. En Dollar Tree sí me sobró $1, creo que fue.
y un menudo que está aparte. En fast food me sobró dinero, sí tengo aquí. En electricidad me toca pagarla y aquí tengo el menudo que me sobró, así que vamos a echarlo por acá. Vamos a comenzar ahora con el fondo de ahorro de cumpleaños, así que es el primero que tengo por acá. Son $40, así que vamos a añadir los $40. Y aquí tengo de rollover del año pasado. Voy a escribir aquí 40. Y vamos a colorear dos globitos que equivalen cada uno a $20. Ok, ahí tenemos. Seguimos entonces con el de Día de Madres y Padres. Miren el de Navidad, qué bonito. Pero hoy no le voy a estar añadiendo. Ok, Día de Madres y Padres, vamos a buscarlo por acá. Día de Madres y Padres, voy a estar añadiendo $10. Ahorita yo lleno esto ahorita aparte. $10, así que vamos a... sería pintar dos porque cada símbolo de infinito equivalen a $5. Así que voy a pintar seguimos con el registración de carro. Y para registración de carro, este que está aquí, tengo presupuestado $15, así que sería un billete de 10 y uno de 5. Y vamos a marcar aquí, cada uno equivale a $10, pues sería un dibujo completo que voy a colorear y el otro la mitad. Así que ok, seguimos entonces con el de día feriado. Por esta capa acá, día feriado. En día feriado voy a estar añadiendo $5, un billete de 5. Y los de día feriado equivalen cada uno equivale a $10. Como añadí solamente 5, pues voy a pintar la mitad. Este es el de Martin Luther King. Ok. Seguimos con el último, que sería mantenimiento de carro. Yo creo que está para acá. Ajá, mantenimiento de carro. Y aquí voy a estar añadiendo $10, que sería aquí. Y el mantenimiento de carro, cada uno equivale a $20, así que voy a estar coloreando solamente la mitad de uno. Así que vamos. Ok, yo creo que... Oh, me falta esto que está aquí. Este es el sobrante que les dije. Esto va para retos, para el sobre de retos que está aquí atrás. Aquí. Me siento como un poco perdida. Hasta que no me aprendan dónde están los sobres, me voy a sentir así. Hemos llegado al final del video, pero antes quiero que me dejes en los comentarios si prefieres el video de presupuesto separado del video de relleno de sobres. Bueno, pues esto sería todo. Si me estás viendo y no te has suscrito, te invito a suscribirte para que formes parte de esta familia. Y nos vemos en el próximo video. Bye.